Espero se encuentren bien. Creo que ya se están integrando cada uno de ustedes. A ver, permítanme. Sí. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos, estimados maestros. Qué gusto encontrarme una vez más con cada uno de ustedes. Bien, les doy la más cordial bienvenida. Somos la editorial Escuela Activa, quienes habla Omar Tuñoque. Soy especialista de gestión pedagógica de nuestra casa editorial. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante que es acerca de los conocimientos curriculares. Los conocimientos curriculares. Bueno, a nivel nacional nos hemos dado cuenta que todavía existen muchas brechas entre el currículo nacional y el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, con respecto a los conocimientos curriculares, ¿qué es lo que debemos conocer? ¿Qué es lo que todo maestro debe saber respecto del del currículo? De repente, respecto a la educación, la pedagogía, la didáctica. ¿Cuáles son esos aspectos básicos, digamos así, o elementales que debe conocer? ¿Qué información debe manejar todo docente a nivel nacional? El currículo. Si nos habla acerca de los conocimientos curriculares, entonces eso quiere decir que debemos conocer acerca del currículo. ¿Y cuál es ese currículo que, con el que trabajamos nosotros? ¿Se acuerdan que hace años existía un currículo llamado DCN, Diseño Curricular Nacional? Existe ese DCN en el año 2005, luego se actualiza en el año 2009. En el año 2014 ingresa al Perú una nueva política educativa llamada Rutas del Aprendizaje. No sé si recuerdan ustedes. Rutas del Aprendizaje ingresa a nuestro país trayendo una nueva mirada respecto a la planificación. Aunque los componentes en las unidades de aprendizaje no cambiaron del todo, en realidad Rutas del Aprendizaje nos trae un orden, ¿cierto? A la forma de planificar. Luego de Rutas del Aprendizaje, que fue en el año 2014, en el año 2016 llega esta nueva política denominada Currículo Nacional de la Educación Básica. Currículo Nacional de la Educación Básica. Entonces, muchos tenemos pues cierta información al respecto. Sabemos que el currículo nacional es un documento normativo. Sabemos que el currículo nacional es un documento que lo brinda el Estado. Pero, ¿qué más sabemos acerca del currículo? ¿Qué más sabemos? Entonces, existen todavía muchas preguntas. Todavía hay maestros a nivel nacional que se preguntan si trabajar con el currículo nacional es obligatorio o no es obligatorio. ¿Hasta qué punto las escuelas privadas deben trabajar con el currículo nacional? ¿En un 100%, en un 90%, en un 50%? ¿Puede la escuela privada prescindir del currículo nacional? Puede decir, bueno, nosotros somos un colegio privado, no queremos saber nada del currículo nacional. ¿Se puede hacer eso? ¿Cuál es el enfoque que propone este currículo nacional? ¿Cuáles serían entonces las normativas y cuál sería la línea de trabajo en el enfoque que propone el currículo nacional? Entonces, saltan, como verás, muchas preguntas, ¿verdad? Y justamente el taller que tenemos preparado para ustedes el día de hoy trata un poco acerca de atender esos vacíos, esas dudas, esas consultas que existen todavía en muchos maestros, en muchos directores y también en padres de familia y estudiantes. Entonces, la idea de este seminario es brindarles a todos ustedes información que les sea útil para poder entender y conocer y relacionarnos un poco más con el currículo nacional y el enfoque por competencias. ¿Ok?
Muy bien, vamos a iniciar en lo que se van conectando nuestros colegas. Por favor, vayan escribiendo en el chat sus preguntas. De repente por ahí tienen alguna duda de algo que siempre se han preguntado y no han encontrado respuesta en algún momento. Entonces, hagan sus consultas por el chat y díganme de repente qué consideran ustedes que podríamos tocar en este taller. A ver, vayan escribiendo sus preguntas para irlas respondiendo conforme vamos avanzando. ¿Ok? A ver, por ahí ya me están escribiendo. Voy a compartir este creo que es. Ya, este de aquí. Voy a compartir un vídeo con todos ustedes para tener una idea más o menos de cuál es la filosofía de este currículo nacional. ¿Qué busca el Estado para con la educación peruana? ¿Ok? A ver, mientras tanto voy leyendo algunas preguntas. A ver, me dicen por acá. Ah, ya todos están saludando. Buenas tardes con todos. Listo, colegas, me escriben por favor en el chat preguntas acerca de, respecto a los conocimientos curriculares. De repente alguna pregunta sobre el currículo, sobre la evaluación, sobre el enfoque que se está trabajando ahora y entre muchas otras cosas que se vienen. ¿Ok? Muy bien. Mientras tanto, comparto con ustedes el siguiente vídeo para que se pueda entender más o menos cuál es la filosofía, qué pretende el Estado con este enfoque por competencias, ¿ok? Este vídeo nos va a dar una idea de lo que se busca aquí en el Perú, ¿ok? Y luego conversaremos acerca de si realmente se está logrando o no se está logrando, ¿ok? A ver, tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. A ver, permítanme. Ya. Voy a poner en pausa un ratito para que cargue. Perfecto. Muy bien, me van escribiendo por el chat de repente alguna duda. A ver, voy a dejar de compartir para que cargue bien el vídeo, ¿ok? A ver. ¿Cuándo se publicó el currículo nacional actual? Muy bien, buena pregunta. El currículo nacional actual se publicó en el año 2016, pero, pero empezó su ejecución en el año 2017, ¿ok? Acuérdense, se publicó en el 2017, pero empezó su circulación, bueno, ya su trabajo, en el año 2017, ¿ok? A ver, vamos a ver si, dame un segundo, voy a ver si ya cargo esto. Este vídeo nos va a permitir entender un poquito cuál es la filosofía que busca Minedu cuando propone este enfoque por competencias. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la mirada? ¿Qué pretende? Bueno, este vídeo nos va a ayudar un poquito a entenderlo. ¿Ok? Mucha atención, por favor. Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias e investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales.
Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios, se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas depósito, escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media, escuelas públicas y privadas, escuelas para ricos, escuelas de la élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película es parte de un proceso que posiblemente no tenga fin, una pregunta que seguramente no tenga respuesta, una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación, qué errores cometimos y principalmente qué ideas nos sirven para seguir buscando, seguir aprendiendo. Todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos, valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad, y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. De menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social.
La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Los niños desde que nacen tienen la habilidad de construirse a sí mismos, aprendiendo de lo que se encuentra a su alrededor, a través de jugar y explorar el mundo. Los niños absorben cultura, los niños vienen a tomar la cultura de los padres, y eso se ve incluso en el lenguaje. Está en el contexto cultural humano los números y las letras y las palabras, entonces ellos lo aprenden, pues como, igual que aprenden a andar, porque hay unos adultos que andan. Todo lo que nos rodea influye tremendamente en nuestro aprendizaje. Los espacios, los tiempos, las actitudes de nuestra familia, las emociones, los gustos, las creencias. Todo es parte de ese ambiente con el que nos construimos a nosotros mismos. La pregunta es entonces, ¿qué ambiente estamos ofreciendo a los niños para que los adultos se desarrollen de esta manera? Estudios indican que actualmente a la edad de 5 años, el 98% de los niños podría ser considerado genio. Son curiosos, creativos y tienen la habilidad de pensar de formas diversas, resolver problemas, es decir, tienen la mente abierta. El problema es que 15 años más tarde, solo el 10% de esos niños mantiene estas capacidades. La información o el saber podemos almacenarla en nuestro cerebro, un libro o una computadora. Pero la comprensión es una herramienta en constante crecimiento, con características únicas que varían según cada persona. Implica crear y establecer relaciones entre criterios, y así resolver problemas. Y construir nuevos conocimientos. El aprendizaje profundo solo puede estar fundado en el interés, la voluntad, la curiosidad, y se origina más allá de las fronteras de la razón. Es mucho más que analizar o relacionar conceptos. Aprender implica un profundo proceso, donde se crean relaciones entre la persona y su entorno. El currículum es una guía ordenada para construir el conocimiento basado en experiencias previas. Pero si el aprendizaje se caracteriza por procesos tan diversos e individuales, ¿cuál es la necesidad de forzar eso y alcanzar objetivos? La escuela y la sociedad nos llevan a asumir motivadores externos para alcanzar los objetivos. Y difícilmente podemos entender que alguien pueda realizar algo sin interés, más que el propio placer del proceso. Pero un niño pequeño no tiene un lugar a donde ir, simplemente disfruta de crecer, camina por el simple placer de caminar y explorar, y esto lo hace desarrollarse. Su motivación no está en el objetivo ni en el resultado, está en el camino. La escuela construyó sus cimientos sobre una idea fundamental que trasciende a toda su estructura, la noción de que los niños están vacíos, y en consecuencia, su individualidad puede ser rota y reformada, intervenida acorde a necesidades externas. El niño ha sido considerado un objeto de estudio, una rata dentro del laboratorio de socialización más grande de la historia, cuyo principal objetivo fue modelar al ser humano. Esto es muy humano, ¿no? Pensar que
El bosque, si no lo cuidamos, se estropea. El bosque, con dejarlo tranquilo, es suficiente. Siempre, todo lo que tenemos de bosque es porque el ser humano no ha intervenido. Pero el ser humano cree que interviniendo hace más, hace mejor las cosas. Dentro de la semilla de un árbol se encuentra toda la información que este ser necesita para desarrollarse. El ambiente que lo rodea contiene todo lo que ese árbol necesita para crecer, pero este desarrollo depende de la estructura interna de esa semilla. Todas las reacciones a las condiciones externas están planificadas en el interior de cada ser, tanto de un árbol como del hombre. La formación de los órganos vitales, la estructura ósea, los tejidos, las características básicas de cada uno de nosotros son el resultado de un proceso interno, autónomo, que no requiere la intervención del ser humano. Donde la madre solamente satisface los recursos necesarios, pero no dirige. Para sobrevivir, esta célula tiene ciertas necesidades básicas: alimento, seguridad y tal vez el elemento más importante que ha hecho posible toda la evolución biológica: el amor. Si el amor es vital para el desarrollo y el aprendizaje, ¿por qué generalmente intentamos educar con amenazas, castigos, tensiones, olvidando el amor? Los premios y castigos operan manipulando las necesidades básicas. Cuando no recibimos amor o protección, hacemos lo posible para obtenerlos, generando mecanismos de conducta y comportamientos que nos permiten sobrevivir. Nos condicionamos. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo. Bien, entonces este video, para que ustedes lo puedan terminar de ver, es un largometraje, es un documental donde unos cineastas quisieron investigar acerca de dónde está la fuente del problema más importante del mundo. Y se dieron cuenta de que la fuente del problema más importante del mundo está en la educación. Entonces, este vídeo trata acerca de cómo debería ser la educación, pero cómo fue en principio diseñada la educación, para qué fines, cuáles fueron los propósitos, ¿verdad? Nos pregunta Mónica, dice, ¿habrá algún cambio pronto? Porque ya va a cumplir 10 años este currículo nacional. Bueno, eso es incierto. Por lo pronto no hay noticias, pero ustedes saben cómo es este gobierno. Mañana puede salir alguien y decir se cambia y se cambia. Pero sí es importante que nosotros conozcamos este currículo nacional, sepamos realizar una adecuada planificación curricular, cosa que si hubiera en su momento algún cambio, pues este cambio no sería significativo para nosotros. Normal, no hay problema, porque ya sabríamos cómo desarrollarlo y cómo trabajarlo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es el currículo? ¿Qué es el currículo? El Minedo nos dice que el currículo es un documento que enmarca las políticas educativas. O sea, ¿qué son las políticas educativas? Pues son decisiones del Estado para con la educación. ¿Ok? Es decir, ¿qué busca el Estado? ¿Qué modelo de hombre, qué modelo de mujer, qué modelo de ciudadano necesita este país? Y en función a esa respuesta es que se plantea el currículo nacional. ¿Ok? ¿Qué aspectos contempla este currículo nacional? Bueno, este currículo contempla definiciones de competencias, de capacidades, de los estándares de aprendizaje, de los desempeños, de los enfoques transversales, del perfil de egreso, los planes de estudio y orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias. Esto debe estar en el marco o debe desarrollarse en el marco de una adecuada evaluación formativa. ¿Ok? Y por supuesto con una muy bien y pertinente diversificación curricular.
Y esto último de la diversificación curricular, bueno, en el caso de nosotros realizamos una planificación curricular. Diversificación curricular es macro, digamos que está más relacionado a cómo las regiones pueden hacer unas diversificaciones del currículo que plantea el Estado. Pero nosotros en nuestras escuelas realizamos una planificación curricular. Bien, ¿por qué es importante una planificación curricular, colegas? ¿Por qué simplemente yo tengo, se me ocurre, ¿no? 17 años, 18 años de experiencia en el sector educativo. Entonces yo no necesito planificar. ¿Para qué voy a planificar? Además, eso me quita tiempo. Yo quiero preparar mis materiales, quiero hacer una clase muy agradable para mis estudiantes. Así que conmigo una planificación no va. Eso no. Y aunque parezca mentira, colegas, esto que les acabo de decir es el pensamiento de muchos docentes a nivel nacional. Y creo yo, muchas veces, no es porque el docente no quiera planificar, sino es que nuestro ministerio no nos ha dado herramientas entendibles, no nos ha dado las facilidades de poder realizar una planificación un poco tediosa y que sea altamente productiva. Por eso es que muchos colegas ven la planificación curricular como el cuco. Dicen, no, la planificación curricular no. Y en el peor de los casos, maestros que se resisten, ¿no? Y dicen, no, la planificación curricular no va conmigo. Yo tengo 20 años de servicio educativo y la planificación va a ser para mí una pérdida de tiempo. Y bueno, si nuestro ministerio no plantea políticas adecuadas que favorezcan el logro de los aprendizajes, pues obviamente va a terminar siendo un exceso de elaboración de papeles y no clases realmente productivas. Pero ¿por qué es importante planificar? ¿Por qué no Minedu simplemente dice, ¿saben qué, profesor? Ya, con tanto problema, no planifiquen. Elaboren sus materiales, díganos más o menos de qué se va a tratar su clase y realicen su clase de la mejor manera. ¿Por qué no hace eso el Ministerio de Educación? Porque hay un término importante, educación integral. La educación integral, colegas, yo les digo a ustedes, un estudiante de la Nacional de Teatro de Lima, imagínate, ¿ah? Un estudiante de la Escuela del Teatro Nacional de Lima. Es un estudiante que se está preparando para ser actor, ¿verdad? Tal vez uno de los mejores actores que tiene el país, quién sabe. Este estudiante quiere hacer cumplir sus sueños y está estudiando en la Escuela Nacional de Teatro de Lima. Pregunta, ¿este joven, este estudiante, este soñador, podría recibir o no podría recibir en su centro de estudios, en la Escuela Nacional de Teatro de Lima, podría recibir una educación integral? ¿Quiénes dicen sí, quiénes dicen no? Yo estoy seguro que la mayoría va a decir que sí, ¿no? Pueden escribir en el chat, colegas. De hecho, sí, ¿no? O sea, un estudiante de la Escuela Nacional de Teatro de Lima puede recibir una educación integral, sí. ¿Cómo lo evidencia? ¿Qué tendrías que observar tú para decir sí, el estudiante de la Escuela de Teatro Nacional de Lima está recibiendo una educación integral? Y está recibiendo. O sea, ¿qué haría que tú afirmes? ¿Qué tendrías que observar en la Escuela de Teatro Nacional de Lima para que tú digas que los estudiantes realmente están llevando una educación integral? A ver, escríbelo por favor en el chat, colega. ¿Ok? Escribe. ¿Qué tendría que hacer esta Escuela Superior de Teatro de Lima para evidenciar que realmente sus estudiantes están desarrollando una educación integral? A ver, escríbanme en el chat, yo los leo, ¿ok? Porque claro, un estudiante de teatro, o sea, él quiere ser el mejor actor, ¿no? Entonces, cómo podría demostrar la Escuela Nacional de Teatro de Lima que ellos desarrollan actualmente una educación integral? Muy bien, Paulino nos dice, deben tener un plan curricular mínimamente. Perfecto, ya tienen su plan curricular, ya está. Pero todavía no están demostrando
que sus estudiantes están desarrollando una educación integral? A ver, nos dice Estefano, porque si desarrollan los enfoques, ya, muy bien, puede que ellos, claro, tal vez, sí, ¿no? Sí, los 7 enfoques transversales, puede que ellos también los transversalicen, por supuesto, muy bien, pero aún así, todavía no se está demostrando que la Escuela Nacional de Teatro de Lima desarrolla una educación integral en sus estudiantes. Muy bien, hay que evaluar el plan curricular, nos dice Tina, por supuesto, pero imagínate que tú llevas a tu hijo, a tu hija, a la Escuela Nacional de Teatro de Lima, lo quieres matricular, ¿ya? Tu hijo te dice, mamá, papá, ¿sabes qué? Quiero ser actor. Y no voy a ser cualquier actor, voy a ser el mejor actor. Entonces quiero estudiar en la mejor escuela de Teatro Nacional de Lima. Entonces, llévame. Ok, tú lo llevas a la Escuela Nacional de Teatro de Lima y la señorita de informes te dice, señora, ha llegado usted al mejor lugar. Nosotros desarrollamos una educación integral. ¿Qué entenderías tú en ese momento por educación integral? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es una educación integral? Nos dice Jessica, logran todos sus estándares de aprendizaje. Perfecto. Ya. Pero aún así, maestra Jessica, todavía no se está demostrando. Ya un perfil de egreso, como nos dice la maestra Milagros Calderón, pero maestra Milagros, todavía no se está evidenciando que la Escuela Nacional de Teatro de Lima está desarrollando una educación integral. ¿A qué te suena educación integral? A ver, escríbeme en el chat. ¿A qué te suena? Te dicen, mira, educación integral, ¿a qué te suena? ¿Qué llevan ellos? ¿Qué? No solamente tienen, o es que el estudiante de la escuela de teatro llega a su escuela y solo tiene un profesor de teatro. Y hoy día hacen Pinocho, mañana hacen la obra de la Odisea, pasado mañana hacen Coco en inglés. O sea, ¿cómo funciona, no? José Serrano nos dice, desarrollar las competencias y capacidades. Muy bien. Jimena nos dice, abarca todos los campos que necesitan para desarrollarse. Ah, entonces no es que el estudiante de la Escuela de Teatro de Lima solo recibe clases de teatro. Interesante lo que nos dice Jimena, muy bien. José nos dice desarrollar las competencias y capacidades. Jessica nos dice, desarrollan sus competencias de acuerdo a sus estándares. ¿Ya? María Palacios nos dice que desarrolla conocimientos y aptitudes para mejorar todas sus habilidades. Ah, muy bien. Entonces María Palacios también está de acuerdo conmigo en que los estudiantes de la Escuela de Teatro de Lima no solo llevan clases de teatro. ¿Qué otras clases podrían llevar para poder garantizar que están desarrollando una educación integral? A ver, nos dice Estefano, busca el desarrollo completo del estudiante, considerando no solo el espacio cognitivo, sino también emocional, social, físico y ético. Muy bien, profesor Estefano, está bastante cerca de la respuesta. Muy bien, felicitaciones. Maestra Rosa, integran todas las áreas. Muy bien, maestra Rosa. Vamos ya alcanzando la respuesta. Jimena nos dice, aspectos cognitivos, sino también el emocional, social, físico, ético. Muy bien. Gladys nos dice la parte emocional y la parte cognitiva. Susana nos dice formar a los estudiantes de manera completa, académica, emocional, física. Muy bien. La maestra Milagros cierra con broche de oro y nos dice más proyectos integradores. Y me quedo con esta palabra final, integradores. Una educación integral significa que todas las disciplinas que lleva el estudiante en la escuela, todas contribuyen y se interrelacionan, o sea, están integradas. Y a ese fenómeno se le conoce como interdisciplinariedad. Muy bien. Ah, ya, profesora Karina dice, ya está con el nombre de su hijo, ya. No se preocupe. No lo puede cambiar. No se preocupe, eso no es problema. A ver, vamos a ver. De repente yo lo puedo hacer por acá. Mm. Es la profesora Karina Mendoza. No se preocupe, maestra. Ya está, maestra. Ya se cambió.
Bien, todo tiene solución. Muy bien, Karina Mendoza nos dice ya, muy bien. Ahora, José nos dice, en una educación para que sea integral es impulsar todas las capacidades y habilidades de acuerdo a la creatividad del estudiante. Entonces, sigamos en este ejemplo de un estudiante de la Escuela Nacional de Teatro de Lima, ¿ya? A ver, este estudiante, ¿qué tendría que recibir? A ver, por ejemplo, no creo, porque hemos coincidido en eso, en que este estudiante no creo que todos los días lleve solo clases de teatro. O sea, hoy día llega un profesor de teatro y trabaja con él, no sé, pues la obra de La Cenicienta. Mañana trabajan la obra La Bella y la Bestia. Al siguiente día, o sea, no creo, ¿no? Ellos llevan diferentes disciplinas. Por ejemplo, ¿qué debería trabajar con este estudiante de la Escuela Nacional de Teatro de Lima? ¿Qué debería trabajar con ellos un profesor de arte? Imagínate que el director de la Escuela de Teatro de Lima dice, ya, vamos a implementar, contratamos a un profesor de arte. Ya, llega el profesor de arte. ¿Qué debería trabajar con ellos? A ver, escríbanme en el chat. ¿Qué debería trabajar el profesor de arte en la Escuela Nacional de Teatro de Lima? Han contratado un profesor de artes plásticas. Ya, ¿él qué debería estar trabajando con los chicos? Estará bien que trabaje con ellos, no sé, pues origami, irigami. ¿Cuál sería el propósito de este profesor de artes plásticas como docente en la Escuela Nacional de Teatro? A ver, nos dice Rosa Cisneros, dice, debería trabajar la creatividad. Muy bien. Nos dice Sara Ruiz, desarrollo completo, sino también en su dimensión emocional, social, física, ética. Muy bien. Habilidades blandas, nos dice Rosario. Ivonne nos dice, debería trabajar con ellos la creatividad. Ya, perfecto. Y en las clases, ¿qué debería estar haciendo? Mira, ¿podría el profesor de artes plásticas en la Escuela Nacional de Teatro de Lima enfocarse en el origami o debería enfocarse en temas de escenografía? ¿Sí o no? Claro, las habilidades blandas, como dice Marlene Quiñones, que son importantes, pero eso, las habilidades blandas las deben trabajar todos los profesores. Imagínate, Miss Karina nos dice, ¿no? Temas de escenografía debería trabajar. Claro. Ahora, imagínate que no. Imagínate, Miss Karina, que este profesor de artes plásticas va a dictar, va a trabajar, ¿no? Sus clases en la Escuela Nacional de Teatro de Lima y trabaja con ellos origami. Mañana trabaja irigami. Pasado mañana trabaja cómo elaborar se me ocurre, un florero con arcilla, por ejemplo. ¿Acaso no estaría descontextualizado este profesor de artes plásticas? ¿No creen más bien que debería estar trabajando con los chicos de teatro? Arte, sí. Desarrollo de la creatividad, sí. Pero en función a lo que necesita un actor. ¿Qué necesita un actor? Conocer de escenografía. Entonces, ¿qué debería estar trabajando? Pintura, por supuesto, pero en relación a las escenografías. Entonces ya se integra, ¿ves? O sea, ya no está arte desvinculado, sino ahora artes plásticas está integrado a los propósitos que tiene el estudiante. Nos dice Ivonne, debería enfocarse en temas de escenografía para que el alumno desenvuelva sus capacidades. Perfecto. Pero imagínate, maestra Ivonne, que no lo hace. Imagínate que el profesor de artes plásticas de la Escuela Nacional de Teatro de Lima les enseña, pues, como te digo, a cortar, a reconocer, a diferenciar colores. O sea, estaría descontextualizado. O sea, que sí sirve, sí, por supuesto, pero estaría descontextualizado. Ahora regresemos al caso de las escuelas. ¿Qué sucede en las escuelas? En las escuelas los estudiantes llevan arte, algunos incluso llevan música, llevan teatro, algunos, ¿no? Entonces, pero este trabajo de los maestros de las diferentes especialidades, ¿están realmente relacionados a sus aprendizajes? Entonces, de eso vamos a conversar también el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de una educación integral, no es solamente el hecho de que los estudiantes lleven muchas disciplinas y ya, sino es que cada una de estas disciplinas esté íntimamente relacionada, ¿ok?
A ese proceso se le llama interdisciplinariedad. Tiene que haber interdisciplinariedad en todas las áreas, incluyendo música, teatro, artes plásticas, danza, fútbol, vóley, natación, o sea, todas las disciplinas. Tiene que haber ahí una interdisciplinariedad para poder desarrollar una educación realmente integral. ¿Qué es una competencia? Es una capacidad para movilizar conocimientos, habilidades, actitudes en situaciones reales. Ejemplo, resuelve problemas de cantidad, eso en el área de matemática, ¿no? ¿Qué es una competencia? Decía un profesor, se quejaba conmigo, ¿no? Me decía, profesor Omar, yo no sé por qué el Estado permite que los estudiantes tengan C en el primer bimestre porque nunca asistió. B, o perdón, otra vez C en el segundo bimestre porque tampoco asistió. En el tercer bimestre, el estudiante recién se está integrando a la escuela y en el cuarto bimestre, como sabe que el ministerio ha dicho que la última nota es la que se va a contar, entonces el estudiante ya sabe eso y se aparece en el último bimestre y saca puras buenas notas. Este alumno ya pasó de año, vagó todo el año y se aparece en el último bimestre y ya aprobó. Y yo le pregunto al profesor, ¿con cuánto aprobó su estudiante? Y me dice, profesor Omar, encima este estudiante ha aprobado con AD. Entonces yo le digo al profesor, el error no está en el estudiante, el error está en la forma como usted está evaluando. Ahí está el error. ¿Cómo puede tener AD un estudiante que no ha venido todo el año y se está apareciendo en el cuarto bimestre? Sí, profesor Omar, lo que pasa es que este estudiante ha venido, pero no sé qué ha pasado, se ha vuelto un erudito, no sé, se ha leído una biblioteca entera, creo, pero ese estudiante saca buenas notas, profesor Omar. ¿Qué voy a hacer? Me dice. ¿Qué voy a hacer? Tengo que ponerle su AD, ya está, ya aprobó, ya se fue a su casa, ya cerramos el año. Y yo le digo, profesor, el error no está en el estudiante. El error está en la forma como usted está mirando la evaluación. Ahí está el error. El estudiante va a seguir haciendo lo mismo porque finalmente quien le permite eso son sus padres. Él no se vale por sí mismo, son sus padres quienes le permiten esa actitud. Pero usted no está contemplando ciertos aspectos que son importantes considerar en el desarrollo de una competencia. A ver, nos dice por acá un maestro. A ver, la evaluación es diaria porque los criterios son diarios, su desempeño es una sumatoria muy bien, pero ¿por qué digo que el error es del maestro y no del estudiante? Porque dice acá, mira, em, aquí arriba, una competencia, ¿ya? Una competencia. Facilidad, dice, que tiene una persona de combinar, o sea, no es solo conocimientos. Profesor, pero el niño saca buenas notas ahora en el cuarto bimestre, así ha salido con AD. ¿Por qué le pusiste AD? Es que resolvía todo muy bien, se volvió un buen estudiante. No debió tener AD. Luego les explico por qué. Entonces, es la facilidad que tiene una persona de combinar un conjunto, no te dice solo conocimientos, un conjunto de capacidades para lograr propósitos específicos. Mira, un conjunto de capacidades. ¿Para qué? Para lograr propósitos específicos actuando de manera pertinente. Pregunto, ese estudiante que faltó todo el año, que está viniendo en el último bimestre y se ha vuelto un erudito y ahora saca buenas notas, hay un adulto que le está poniendo buenas notas a alguien que no debería tener buenas notas, pero bueno, ese estudiante, ¿está actuando de manera pertinente? No. ¿Está actuando con sentido ético? Tampoco.
Entonces, colegas, no podemos ponerle AD a este estudiante. Ahora, segundo error que comete el maestro. El profesor bueno, aplica diferentes evaluaciones, ¿no? Aplica diferentes instrumentos de evaluación. Hasta ahí estamos bien, ¿ok? Y el estudiante en sus evaluaciones de profesor saca buenas notas. De repente saca A, saca D, ¿no? Ya, perfecto, está bien. Pero una cosa es las valoraciones, o sea, las notas que obtienes en el día a día, y cosa distinta es el resultado de las libretas de notas, o también llamados de los reportes. ¿Por qué digo cosa distinta? Porque mira, tú tienes, se supone, un folder, ¿ya? Tu portafolio, y en este folder tienes los resultados de las evaluaciones de tu estudiante. Ahí está Pepito, el estudiante que no vino primer bimestre, no vino segundo. En el tercero vino cuando quiso. Y en el cuarto bimestre recién se aparece a querer sacar buena nota en todo. Ya. Pepito, tú tienes un folder de Pepito. Ahora, muy bien. Pepito sacó en matemática AD. Ya, no hay problema. AD. Y mira, te hablo de la evaluación. O sea, en resultados de la evaluación de conocimientos, Pepito AD, muy bien. En comunicación, en la última evaluación que se ha realizado, sacó AD. ¿Eso qué significa? ¿Que Pepito tiene AD en la competencia? No. Entonces, en la libreta, ¿qué notas van? En la libreta va, colegas, la nota de cómo va el estudiante en la competencia, no en el examen, porque en el examen pudo sacar AD, como Pepito, que sacó AD en el cuarto bimestre en el examen, pero ¿cómo va su ética? ¿Cómo va su pertinencia, su actitud? ¿Cómo vamos con eso? El hacer. ¿Trabaja en equipo? No, le paga a su amigo para que le haga la tarea. El hacer. Entonces, yo sé que el padre de familia da el grito al cielo, ¿no? Porque el padre de familia no entiende estas cosas. Si él va a querer que el AD que tiene en el examen le pongas en la libreta. Pero nosotros no podemos caer en eso. Entonces, ¿qué pasa? Citas al padre de familia y le dices, señora, quiero felicitarla porque su niño está sacando buenas notas en conocimiento, ¿ok? Hasta ahí tiene un AD, si así lo crees conveniente, porque en realidad debería tener A nada más. Ese estudiante tiene A, y, pero por la falta de compromiso, por cuidar y salvaguardar también su comportamiento de su hijo para que eso no vuelva a suceder, tenemos AD en conocimientos, pero tenemos C en el aspecto procedimental y el aspecto conductual o actitudinal. Entonces no le puedo poner una D en la libreta. En la libreta le vamos a colocar una B. La mamá se va a jalar los pelos, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es posible si mi hijito es muy inteligente? Además, a mí mi amiga me ha dicho que la nota que vale es la nota final, así que ¿cómo le va a poner usted una B si mi hijito responde bien los exámenes? Si el profesor tiene argumento, va a saber manejar esa situación. Pero si el profesor desconoce de la evaluación formativa, desconoce del enfoque por competencias, desconoce de la propuesta curricular, entonces el profesor se va a quedar sin argumento y va a agachar la cabeza. Sí, señora, perdón, ahorita le pongo AD a su hijo. Ah, no hay argumentos. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? A ver. Muy bien, nos dice la maestra Milagros, no se encuentra en proceso completo, necesita suficiente variedad de evidencias. Exacto, no todos son exámenes. Nos dice Marlene, las evaluaciones formativas se realizan de manera continua a través de la observación constante y sus resultados se integran en una valoración progresiva de aprendizaje. Exacto, maestra Marlene. Entonces, imposible que Pepito, después de haber faltado todo el primer bimestre, faltado el segundo bimestre, y un tercer bimestre a medias, donde encima no cumple con sus trabajos grupales, sino le paga a sus amigos porque le hagan la tarea, pues Pepito jamás de los jamases en la vida debe tener en la libreta una A o una AD. Pepito tiene B.
Sí, Omar, pero en los exámenes saca pura AD. Está bien, pero ahí estamos evaluando el aspecto cognitivo. ¿Y qué es una competencia? Es la combinación, es un conjunto, como hemos puesto acá, para lograr propósitos específicos, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, una competencia tiene tres dimensiones. La dimensión cognitiva, que tiene que ver con los aprendizajes, la dimensión actitudinal, que tiene que ver con las actitudes, y la dimensión procedimental, que tiene que ver con el hacer, demostrar evidencia. Sí, pero Pepito tiene AD ya, pero en la dimensión cognitiva. No podemos ponerle qué va en la libreta, en el reporte de notas, ¿qué va? ¿Esa nota cognitiva nada más? No. En el reporte de notas tiene que ir la nota, la valoración de su competencia en su totalidad. ¿Ok? Entonces, es por eso que un estudiante, como repito, en la libreta va a tener B, a pesar de que en su portafolio de evidencias tenga A, AD, 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 AD. ¿Ok? Porque la competencia es un conjunto, es una combinación, ya lo saben. ¿Y qué con el enfoque por competencias? ¿Qué es este famoso enfoque por competencias? El enfoque por competencias, colegas, nos permite desarrollar en el estudiante, por medio de la movilización de las diferentes capacidades, desarrollar un estudiante altamente competente, o lo que también se podría decir altamente proactivo, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos el enfoque por competencias que nos va a ayudar a formar ciudadanos críticos y, por supuesto, ciudadanos autónomos. ¿Y qué es una capacidad? Bueno, en primera instancia, una capacidad es parte de los componentes de una competencia, ¿ok? Y van a detallar lo que el estudiante debe hacer para lograr la competencia. Por ejemplo, mire esta capacidad, dice, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Muy bien. Entonces, colegas, hasta aquí estamos viendo competencias, capacidades. Vamos a ver ahora qué es un desempeño, ¿ok? ¿Por qué este término desempeño ha ido variando a través de los años? Porque yo recuerdo que hace muchos años atrás, 2005, 2009, no se llamaban desempeños, se llamaban indicadores de evaluación. Así se llamaban, indicadores de evaluación. Entonces, estos indicadores de evaluación, con la política de rutas del aprendizaje, se transformaron en indicadores de logro. Y con eso, el famoso día del logro. Entonces, estos indicadores de logro eran metas, colegas. No eran, digamos, procesos de desarrollo para lograr la competencia. No, eran metas a corto plazo. Ok. Entonces, ¿por qué ahora desempeños y ya no indicadores? Porque un desempeño va a mostrar un comportamiento observable del estudiante. ¿Ok? Va a demostrar comportamientos observables. Comportamientos observables. ¿Ok? Además también que me va a permitir saber cómo vamos según el nivel de logro por cada grado, a diferencia del estándar, que es de todo un ciclo. Veamos. A ver, antes de pasar. Hay cierta diferencia entre el DCN 2009 y el currículo nacional. Hay diferencias que son marcaditas, por ejemplo,
el enfoque de competencias se dice que ya se trabajaba en el DCN, pero eso es falso. La verdad es que en el DCN no se ha trabajado el enfoque por competencias. Aunque es lo que dicen, ¿no? Minedo dice, no, ¿qué pasa? Dicen, el enfoque por competencias siempre se ha trabajado, dice, pero eso es falso. Eso es falso, no ha sido trabajado el enfoque por competencias antes. Habrá estado de nombre, pero que realmente se haya hecho. A ver, dice, interdisciplinariedad. Mira, había cierta interdisciplinariedad con el DCN. Ahora hay una interdisciplinariedad. ¿Ya? Interdisciplinariedad y ahora tenemos una interdisciplinariedad, pero más técnica. Antes teníamos organización por ciclos, nosotros seguimos teniendo una organización por ciclos. Opción por una evaluación cualitativa. Aquí, opción por una evaluación formativa. La escala de calificación era diversa. Ahora la escala es cualitativa y única. O sea, A, B, C, A, D. El propósito al perfil de egreso. Las competencias. Aquí está. Habían 151 competencias. Ahora, ¿cuántas tenemos? Tenemos 31 competencias. ¿Ok? Habían 5.635 aprendizajes asociados. Ahora tenemos 81 capacidades. Como verán, colegas, existen ciertas diferencias entre el DCN o lo que fue el DCN y el currículo nacional. Pero se supone que este currículo nacional vino a ordenar la casa, ¿no? O sea, ha ordenado bastantes aspectos. Bien, en lo que vamos, quiero mostrarles. A ver, permítanme, por favor. Bien, quiero que vean este video rápidamente para poder entender un poquito la diferencia entre sistema de evaluación, que es en el que estamos ahora, con un sistema de calificación. Muy bien, voy a compartir pantalla para que puedan apreciar este video. Este video se llama Yo no soy un 7. Entendiendo de que en Argentina las calificaciones no van del 0 al 20, sino del 0 al 10. Y un 7 es como un 15. ¿Ok? A ver, mucha atención, por favor. ¿Y qué haces de repente cuando en un campamento científico te asignan un grupo con 3 amigos, te dan un pedazo de hilo y la consigna de calcular el ancho de un arroyo? Seguro se ponen a discutir y tratan de ver qué hacen con el hilo. Cruzan el arroyo 1000 veces, tratan de ver cuántas veces puede entrar el hilo en ese arroyo. No sé, se mojan y se cansan seguro. En una de esas, muerta de frío, agotada y encima toda empapada, me pregunté si no había alguna forma de calcular ese ancho sin tener que mojarme más. Y entonces me paré en la orilla y
y comencé a observar. Y entendí que parada ahí se formaban 3 distancias. La de mis pies hacia mis ojos, la de mi vista hacia la otra orilla y la de esa orilla hacia la cual yo estaba parada. Y me acordé. Sokatoa. Un conocimiento básico de trigonometría que hasta ese momento parecía algo innecesario. Estaba ahí brindándome la respuesta por una problemática en tiempo real. Y por más simple que haya parecido esta situación, el proceso mental que tuve que hacer en ese momento fue particularmente diferente a cualquier cosa que había hecho en mi vida. Porque fue algo propio, fue genuino. Y a partir de ese momento se despertó algo en mí que se ve que se había dormido por el simple hecho de creer que yo no podía. Pero esa vez pude y me agarró esta locura por tratar de conocer más sobre las cosas y sobre la realidad. Así que no paré de buscar otras experiencias parecidas a este campamento. Me fui al Instituto Balseiro, convencí a mis amigos de la escuela para armar un destilador de agua solar para un concurso del CONICET, me metí en más becas, olimpiadas y campamentos para seguir aprendiendo. Y así que a lo largo del año me gané el título de la chica ciencia de la escuela. Pero me pasó esto. Me saqué un 7 en casi todas las materias. Supongo que fue porque fui creciendo, ¿no? Digo, ¿a qué? Es normal que se vayan perdiendo estos intereses a lo largo del tiempo. Y más cuando sos chico, que de repente llegas con un nuevo mundo lleno de obligaciones y cosas que te quitan el tiempo para lo que vos considerabas esencial. Miren, durante todos nuestros años de secundaria, para poder eximir todas las materias y pasar de año, a todos los chicos de la Argentina se nos pide sacarnos más de un 6 o un 7. Y ahora yo me acuerdo que de chiquita tenía esta idea de la escuela como un lugar exclusivo para aprender y no parar de maravillarme con cosas nuevas. Yo soñaba con ser astronauta o quizás científica. Me acuerdo que con mis amigas nos poníamos a jugar a ser quienes íbamos a ser de grandes. Mi amiga Rocío siempre se ponía a dibujar, diciendo que alguna vez iba a ser dibujante de películas animadas. Hoy Rocío tiene casi 19 años y empezó el traductorado de inglés. ¿Qué pasó durante esos 10, 11 años de vida con ese sueño? Seguramente creció, cambió de idea, se dio cuenta que eso realmente no le gustaba, no era lo suyo. Le pregunté y su respuesta fue algo así como: lo que pasa que diseño de animación 3D tiene mucha matemática y yo siempre me la llevo. En cambio en inglés siempre me saqué buenas notas. Me es más fácil. Y esto es así porque resulta que la escuela es la única referencia oficial que tenemos los chicos sobre nuestro rendimiento intelectual y académico. Y este es el resultado que puede tener una simple calificación dentro del contexto del sistema educativo. No dedicarte a lo que te apasiona. Porque no solo te sacas un 3 o un 4, sos un 3 o un 4 y vas a seguir siendo ese 3 o ese 4. Las calificaciones nos terminan clasificando del 1 al 10. Vos, chico 10, vos sos mejor que todos. Vos, 1, y andá preparándote para la que te espera. Ahora, esta paradoja de ser la chica ciencia y a la vez ser un 7 me hizo caer en cuenta de que en realidad, si terminás la escuela y encima te animás a seguir una carrera universitaria, es muy probable que caigas en todo eso que en una vez nos enseñaron. Haces un balance de las mejores notas que tuviste o de las materias que más fáciles te resultaron aprobar y simplemente buscas una carrera que junte todo esto. Entonces muchas veces lo que aprendemos a pensar en la escuela es algo así como: si me es fácil sacarme buenas notas en esto, seguro me gusta y por lo tanto es a lo que me debería dedicar. Y durante lo que te queda de secundaria, te enfocás simplemente en aprobar. Termina pasando que los alumnos aprendemos a ser alumnos y a responder únicamente con lo que se nos pide. Pero aprender de verdad, ¿dónde queda eso? Requirió mucho esfuerzo entender que yo era más que mi nota, que soy más que esos 7. Y cuando lo hice, mis notas no cambiaron mucho. Ahora, lo que sí cambió es que empecé a aprender. Pero ¿hasta qué punto podés revelarte y descuidar tus notas? Digo, sí, podés evadirlas, diciembre, marzo, previas. Pero si tu revolución te sale mal, repetís de año.
No podemos hacer esto solos. Necesitamos ayuda. El sistema educativo necesita un cambio. Yo les puedo asegurar que la pasión y el interés que tiene esa chica, Rocío, mi amiga, por el dibujo, vale muchísimo más que un 3 o un 4 en cualquier materia. La escuela debería ser ese lugar que nos enseñe a pensar, a buscar eso que tanto nos enamora, a ser de la manera que queremos ser y no la que nos dicen los números que somos. Hoy mi boletín seguirá diciendo que soy un 7, sí. Mis compañeros, mis docentes y mi establecimiento educativo seguirán teniendo esta contradictoria chica ciencia llena de 7. Pero para mí, soy más que un número. Ahora, ¿las calificaciones son algo realmente útiles, necesarias? No sé. Pero mostrarnos durante todo nuestro proceso educativo que somos y podemos muchísimos más que esos números, estoy convencida de que eso es algo indispensable. Muchas gracias. Es interesante lo que nos dice la expositora, porque realmente estamos evaluando o estamos calificando. Es la pregunta que nos hacemos. ¿Realmente evaluamos o solo calificamos? Porque esas respuestas de una calificación no va a ser pues 100% óptima. Muy bien, entonces hemos visto acá algunas diferencias entre lo que fue el currículo diseño curricular nacional y el nuevo currículo nacional. Las áreas que propone el currículo nacional, aquí lo tenemos, en inicial, en primaria, en secundaria, eso sí lo tenemos que saber. Luego, ¿habrá algún cambio o habrá cambiado la forma de programar las unidades y aprendizaje con el nuevo currículo? Pues la respuesta es que no. Porque los componentes son los mismos, materiales, el título, la secuencia de sesiones, ¿ok? ¿Cuál es el enfoque que sustenta la educación peruana? El enfoque socioconstructivista, ¿ok? Veamos, ¿qué más tenemos por acá? Las propuestas, muy bien, ¿qué más tenemos aquí? ¿Cómo se plantea la evaluación en el currículo nacional? ¿Qué es la evaluación, colegas? ¿Y qué es la evaluación formativa? Ahora que vamos a hablar de eso, escríbanme en el chat cualquier duda que puedan ustedes considerar. ¿Ok? A ver. La evaluación es el proceso de recoger información valiosa en función de los aprendizajes. ¿Ok? Y la evaluación formativa es lo mismo, o sea, recoger información valiosa, pero de manera permanente. Ah, sí, profesor, con razón en mi colegio toman pruebas todos los lunes. No, eso no es. La evaluación formativa es recoger información de manera permanente en todo momento, incluso cuando conversas con tu niño. ¿Ok? Mientras expones a todo lo que tú podías registrar. Y una pregunta muy frecuente, voy a expandir acá. Una pregunta muy frecuente es esta. ¿Qué son las evidencias de aprendizaje? ¿Qué son estas evidencias del aprendizaje? A ver, ¿quién me podrá decir? Me van escribiendo por favor en el chat. Son acciones o productos del estudiante que demuestran el logro de un aprendizaje. Eso viene a ser la evidencia. ¿Ok? ¿Qué son las evidencias? Pues ya sabes, acciones o productos del estudiante que demuestran el logro. ¿Ok? Son acciones que permiten evidenciar, que permiten ver
que realmente han alcanzado, ¿ok? Han logrado el aprendizaje. Por ejemplo, presenta un organizador visual que resume una lectura. Ya, el hecho de que el estudiante presente un organizador visual, ¿no? Resumiendo o que resume una lectura, ya entonces es una evidencia, ¿ok? El hecho de que el estudiante presente un organizador visual ya está evidenciando ¿qué cosa? Está evidenciando sus aprendizajes. Eso es una evidencia. Y otra pregunta que es bastante común también es respecto a los criterios de evaluación. ¿Qué vendría a ser un criterio de evaluación? ¿Ok? ¿Qué son? ¿Qué es un criterio de evaluación? Dice, son referentes que orientan la valoración de las evidencias. O sea, son los referentes para poder poner una nota, en otras palabras. Esos son los criterios de evaluación. Referentes que orientan la valoración de las evidencias. Por ejemplo, organiza adecuadamente las ideas principales de un texto leído. Ya, este vendría a ser un criterio de evaluación, ¿ok? Que lógicamente va a tener un resultado, ¿no? Una valoración, una nota. Y esto valora justamente la evidencia que presenta el estudiante, ¿ya? Preguntas hasta ahí, colegas. Me escriben en el chat, por favor, preguntas con respecto a las evidencias y con respecto a los criterios de evaluación. Quiero agregar algo. Las evidencias se conocen de tres tipos o de tres formas. Existen evidencias de conocimiento, evidencias de producto y evidencias de desempeño. Las evidencias de producto es lo que siempre hemos conocido. Por ejemplo, una maqueta, por ejemplo, una actividad de la elaboración de algo, ¿ok? Productos. Cuando el estudiante redacta un texto, presenta la carta, ¿no? De lo que ha redactado, ¿y qué decimos? Ya entregó su producción, ¿no? Su producto. Pero no siempre las evidencias van a ser de producto. También tenemos evidencias de conocimiento y evidencias de desempeño, ¿ok? Una evidencia de conocimiento. Una evidencia de conocimiento es cuando el estudiante hace uso de o maneja información, conceptos, definiciones, datos, ¿ok? Es una evidencia de conocimientos. Y una evidencia de desempeño es cuando el estudiante moviliza a ambas evidencias, tanto de conocimiento como de desempeño. Por ejemplo, una evidencia de producto, ya te dije, ¿no? Una maqueta, un quehacer. Una evidencia de conocimientos. Cuando el estudiante elabora una línea del tiempo sobre la historia del Perú, claro, algún aspecto bien definido, ¿no? Entonces el estudiante eh, está evidenciando saberes. Entonces también es una evidencia, pero es una evidencia de conocimientos. ¿Ok? Porque también tenemos de evidencia eh, de producto, que es la que siempre hemos utilizado. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, colegas? Me escriben en el chat, por favor, con respecto a los criterios de evaluación, con respecto a las evidencias. Creo que yo que ha sido un tema de lo cual bueno, casi siempre se ha tocado, ¿no? Sí, siempre siguen habiendo dudas al respecto, acerca de los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje. Entonces, si hablamos de una interdisciplinariedad en la escuela, o sea que todas las áreas deben guardar cierta relación, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso posible? ¿Cómo puedo yo lograr de que todas las áreas se integren, ¿Mm? Se interdisciplinen? Ah, ya, sí, profesor Brandon nos dice, ¿podrías dar un ejemplo sobre los criterios y evidencias de un tema en específico?
Ya, perfecto. Permíteme. Aquí te voy a mostrar. Justo tengo, el día de ayer una profesora me escribió y me pidió de favorcito que le envíe. Ya, acá lo tengo. A ver, permíteme. A ver, creo que es este. A ver, creo que es este de acá. Permíteme un segundo. Lo demuestro. Justo para darles un ejemplo, justo ayer me ha escrito una profesora pidiéndome esa información. A ver, acá lo tengo, lo voy a descargar para mostrarles a todos, ¿ya? A ver. Me siguen escribiendo, por favor, sus preguntas, ok, cualquier duda que puedan tener. Por acá, vamos a subirlo al Drive para verlo. Ahora sí, ya lo tengo acá en el Drive. Y ahorita se lo muestro. Justo elaboré un modelo. Aquí está. Este es. Voy a compartir pantalla. Ya lo tengo conmigo. Vamos a ver. Por ahí tengo otras preguntas. A ver, creo que ya se está compartiendo. Vamos a ver. Sí. A ver, antes de mostrarles esto, ¿ya? A ver. Dice José Serrano, se evalúa la forma permanente recogiendo sus diferentes evidencias. Perfecto, maestro, ya. Miren, acá tengo un modelo, por ejemplo, de una unidad de aprendizaje que estuve apoyando justo ayer, antes de ayer, ¿ok? Y en esta unidad, miren, tenemos acá la pregunta de la maestra, de la dueña de esta unidad. Ella me decía si estas evidencias están bien hechas, ¿ok? Mira sus evidencias, ¿ah? Ahora, con respecto a estas evidencias deben estar relacionadas a sus desempeños, ¿no? Su desempeño dice, expresa su comprensión de la centena considerando la demostración de valor posicional y estructura literal empleando material concreto y gráfico. ¿Qué dice la evidencia? Ficha de descomposición de números en material base 10. ¿Qué más? Acá tenemos otra evidencia. Registro de ejercicios resueltos con series numéricas en cuaderno o ficha. Es otra evidencia. Otra evidencia. Actividad escrita de comparación usando símbolos menos, más. Resolución de problemas en fichas ilustradas. También es otra evidencia. ¿Ok? Entonces, miren, acá tengo varios modelitos de ejemplos de evidencia. Otro ejemplo de evidencia, registro oral o escrito donde se justifica el uso de las propiedades, presentación de soluciones argumentadas con dibujos, temas y explicaciones. Bueno. Entonces, estas son las evidencias. Y más abajo le he puesto acá, ¿verdad? ¿Qué es una evidencia de aprendizaje? Esto le puse en la unidad de la maestra para que no se olvide nunca. Dice, una evidencia de aprendizaje es una acción observable y verificable del estudiante que muestra que ha logrado
o está logrando un aprendizaje esperado. Entonces, no es la actividad en sí, sino lo que el estudiante demuestra. ¿Ok? Esa es una evidencia. ¿Ok? Estamos claros ahí. ¿Cómo se redacta una evidencia de aprendizaje en el DCN, ¿no? En el DCN, perdón, en el programa curricular o en las unidades de aprendizaje. ¿Cómo se redacta una evidencia de aprendizaje? Debe responder a la pregunta: ¿qué hará el estudiante para demostrar que logró el aprendizaje? Entonces, em, son acciones observables que a la vez permiten demostrar que el estudiante realmente sabe lo que dice saber. Fabiana nos dice, ¿cómo podemos comunicar a los padres el progreso del niño respecto a los criterios de evaluación? Perfecto. Y por eso es que no debemos esperar al reporte de notas para conocer al padre de familia. Eso tiene que ser constante. ¿Ok? Así es. A ver, tenemos aquí. Resuelve problemas de adición con apoyo de material concreto y explica su procedimiento en una ficha. Ya, esta, por ejemplo, es una evidencia de aprendizaje. Utilicé este formato. Acción, resuelve, problema, condición y condición. Aquí. Ok, entonces tenemos acción y resuelve, vendría a ser la acción. El contenido vendría a ser problemas de adición y el producto o el conocimiento vendría a ser con apoyo de material concreto, explica su procedimiento en una ficha. ¿Ok? ¿Qué características posee una buena evidencia? Es concreta, está alineada a los desempeños y a la competencia, se vincula con un producto o acción del estudiante, permite evaluar si el estudiante apreció. Muy bien. Esas son las características que posee una buena evidencia. Y acá hay algunos ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, en matemática, acá hay un ejemplito. Hasta ahí, colegas. Preguntas, dudas, consultas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien. A ver, voy a compartir. Si tienen dudas con respecto a los criterios de evaluación o las evidencias, por favor me escriben en el chat. ¿Ok? Me escriben sus dudas, sus consultas para saber cómo los puedo ayudar. ¿Ok? Mientras tanto, también quiero explicarles, según Minedu, cómo debemos formular criterios de evaluación, según nuestro Ministerio de Educación. ¿Ok? Lo vamos a ver a continuación. Si hubieran dudas, ya sabes, tienes que hacérmelo llegar lo más pronto, por medio del chat. Microlearning, criterios de evaluación. Para evaluar las competencias, uno de los aspectos clave es la formulación de los criterios de evaluación, pero sobre ello aún tengo ciertas dudas e inquietudes. He conversado con varios colegas y encuentro diversas propuestas de cómo formular los criterios de evaluación. Necesito más información. ¿No es más sencillo evaluar sin usar criterios? Los docentes siempre hemos evaluado bajo ciertos criterios personales. La idea de evaluar con criterios no es nueva, ni ajena a nuestra práctica docente. Pero hoy necesitamos tener criterios comunes para evaluar. Así evitamos que cada uno evalúe una misma actuación con criterios diferentes. Significa que la evaluación se desarrolle bajo un enfoque formativo.
Según el currículo nacional, la evaluación no está centrada en otorgar una calificación, sino en ayudar al estudiante a mejorar y progresar en sus aprendizajes. Para ello, es fundamental formular adecuadamente los criterios de evaluación. La evaluación se realiza para contar con información sobre el nivel de desarrollo de las competencias, lo que permite tomar decisiones en beneficio de los aprendizajes. Cuando los estudiantes tienen la oportunidad de tomar ellos mismos estas decisiones, fortalecen su autonomía y toman conciencia de sus errores, aciertos y fortalezas. Entonces, ¿ya no hay que preocuparse por calificarlo todo a cada instante? No, la calificación no se realiza a cada instante. Hay que realizarla periódicamente en el año. La evaluación se realiza siempre con base en criterios que permiten contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias que el estudiante alcanza al enfrentar un problema. Esto permite tener información tanto para la retroalimentación durante el proceso como para determinar el nivel de logro en un momento específico. ¿Qué es lo que debemos evaluar y cómo? Se evalúa el nivel de desarrollo de las competencias tomando como referente los estándares de aprendizaje. Los estándares constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. Según el currículo, desde un enfoque formativo se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades. Para evaluar la competencia, valoramos la actuación del estudiante al enfrentar situaciones problemáticas que resulten significativas para ellos. ¿Qué son los criterios de evaluación? ¿Quién formula estos criterios? ¿Cómo se elaboran? Son descripciones específicas de las características o cualidades de aquello que se quiere valorar en las actuaciones del estudiante. Los docentes deben formular criterios para la evaluación. Los criterios se elaboran a partir de los estándares y deben incluir a todas las capacidades de la competencia y se deben ajustar a la situación a enfrentar. Por ello, al formular los criterios, estos se utilizarán para observar la combinación de todas sus capacidades durante una acción de respuesta a la situación planteada. Al formular los criterios, estos deben estar relacionados a todas las capacidades de la competencia. En el caso de la evaluación para el aprendizaje, dado que la finalidad es brindar retroalimentación, los criterios se utilizarán para observar con detalle los recursos utilizados durante el proceso de aprendizaje y que son indispensables para el desarrollo de las competencias explicitadas en los propósitos de aprendizaje. En el caso del proceso de la evaluación del aprendizaje, dado que la finalidad es determinar el nivel de logro alcanzado en el desarrollo de una competencia, los criterios se utilizarán para observar la combinación de todas sus capacidades durante una acción de respuesta a la situación planteada. ¿Por qué tenemos que usar criterios para evaluar? Gracias a los criterios podemos reconocer cuándo la actuación de un estudiante está demostrando la competencia y también nos permite ayudar, orientar, mediar y retroalimentar al estudiante de una manera precisa. Así, el estudiante puede reconocer sus fortalezas, dificultades y necesidades de manera precisa y gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Vamos a ir respondiendo preguntas del público, ¿ya? A ver, a ver. Veamos, mira, todo de lo cual estamos conversando esta noche tiene que ver con los conocimientos curriculares, aspectos básicos o elementales que todo maestro debe conocer, ¿ok? Por favor, no lo utilicen para su examen de nombramiento. He tenido muchos maestros que se han nombrado el año pasado con información de este tipo y que han aprendido mucho, han aprendido bastante.
Las escuelas tienen que saber también cómo retener a sus maestros, sus mejores maestros, ¿no? Que logran ser, pues, maestros muy, muy proactivos. A ver, nos dice José Serrano, se evalúa de forma permanente recogiendo sus diferentes evidencias y productos. Muy bien. Fabiana Reyes nos dice, profesor, ¿cómo podemos comunicar a los padres el progreso del niño respecto a los criterios de evaluación? Claro, cuando se invita al padre de familia en la entrega de reportes, por ejemplo, una cosa es la nota del reporte que puede tener una B, a pesar de que en las evaluaciones tenga A, porque el reporte es un, digamos, resumen de toda la competencia, es decir, de todo el año. Vamos en esta parte. Imposible que en el primer trimestre se ponga una A, estaríamos diciendo que el estudiante ya completó. Pero aparte de eso, tienes tu folder de evidencias, el cual también le vas a mostrar al padre de familia que su niño está avanzando por buen camino. Antonella nos dice, ¿se puede acceder a la grabación? Me parece que sí, pero ya por medio de su promotor se les va a indicar cómo, ¿ok? No, no soy yo el que gestiona eso, pero sí sé que se tiene una grabación. A ver, nos dice Rosa Cisneros, con los niños de TDAH y autismo es difícil aplicar estos conceptos. Por esa razón es que el docente, después de haber realizado su planificación curricular, lo que toca hacer ahora es una adaptación. Las adaptaciones curriculares reducen el nivel de complejidad de las actividades para poder trabajar con niños inclusivos. ¿Ok? Nos dice Brandon, si tengo 3 criterios en una sesión, ¿se tiene que tener solo una evidencia que englobe esos 3 criterios? A veces sí, a veces a veces un criterio por cada evidencia. Por lo general por lo general son más criterios que evidencia. Puede ser una evidencia, pero con 5 criterios, no hay problema. Daisy nos dice, buenas noches. ¿Habrá formulario de asistencia? Bueno, creo que, bueno, ya seguramente les van a avisar. Antonio nos dice, ¿cuál es la diferencia entre criterios e indicadores? Ah, muy buena pregunta. En la lista de cotejo, ¿con cuál de ellos se evalúa? ¿Con indicadores o con criterios de evaluación? Bien, los criterios de evaluación pueden ser en algún momento los desempeños, pueden ser hasta las capacidades o el estándar de aprendizaje, ¿ok? Entonces, digamos que el criterio es todo aquello con lo cual tú vas a medir el aprendizaje. Bien, entonces, un indicador puesto en una lista de cotejo viene a ser también un criterio. Lucio nos dice, la evaluación hasta la fecha no tiene sentido, nos dice, ¿no? Es un proceso confuso donde el docente pasa su tiempo y se dedica poco al proceso de aprendizaje. Mejor sería, dice, que sugiera Ministerio de Educación que formule un currículo nacional de educación básica, ¿no? Y la evaluación más apropiada también, ¿no? Y acá hay algo interesante, profesor Lucio, de acá le explico de qué se trata. En los colegios privados, los padres de familia quieren que sus hijos conozcan, es decir, conocimientos, no pierde el tiempo en competencias y capacidades. Un ejemplo nos dice, un niño con un comportamiento pésimo, pero tiene un nivel de logro excelente, por el comportamiento hay que desaprobarlo. Claro, porque en la teoría, un estudiante competente pues posee esas 3 dimensiones. Le pongo un caso, por ejemplo, profesor Lucio. Seguramente ustedes han escuchado hablar de un delincuente hace unos años atrás, de un delincuente que se volvió famoso en el Perú y era un delincuente menor de edad, ok, creo que le decían gringacho, algo así. Ese delincuente resulta que cuando se hicieron las investigaciones y fueron a la escuela donde estudió, no recuerdo si era Trujillo, pero la escuela donde él estudió, él había tenido, en ese tiempo se calificaban con notas numerales, él tenía 20. O sea, era un estudiante que tenía 20, 20, 20, 20, 20. Pero mira lo que es, o sea, es un delincuente. Entonces nunca se tomó en cuenta sus actitudes, nunca se tomó en cuenta su ética, su moral, solo sus conocimientos y tenía puro 20. Incluso salió como estudiante destacado. Entonces no garantiza.
y se pierde la función real de una escuela, que es formar al estudiante de manera integral. Entonces es una escuela. Una escuela tiene esa función. Pero acá viene un detalle, profesor Lucio, que es importante y seguramente va a fortalecer la opinión de usted. Cuando realizo monitoreos, o sea, hago observación de aula a los profesores, evalúo en función, o bueno, claro, en función a una rúbrica que plantea el Ministerio de Educación. ¿Ya? Y esa rúbrica está basada pues en los conocimientos curriculares, ¿no? El enfoque por competencias. Pero sucede algo extraño. Estuve en un colegio privado que tiene bachillerato internacional. Ya, mira, tiene bachillerato internacional. Y, oh casualidad, ¿qué sucede en el bachillerato internacional, profesor Lucio? En el bachillerato internacional no trabajan el enfoque por competencias, trabajan con números, evalúan con números, trabajan neta y crudamente los conocimientos. O sea, y para los profesores que no han tenido alguna relación con el bachillerato internacional, les cuento, no es fácil entrar al bachillerato internacional. O sea, no es que yo tengo un hijo y mi hijo quiere estudiar quiere entrar al programa de bachillerato internacional. No, tiene que dar una prueba. Si rinde, entra al programa de bachillerato internacional. Una prueba de conocimientos. Y una vez desarrollado el programa de bachillerato internacional, ahí no termina todo. Terminando, tiene que dar un examen de conocimiento para que a nivel internacional se le acredite como estudiante de bachillerato internacional. Entonces, este estudiante culmina sus estudios de bachillerato internacional, rinde su prueba, y si sale aprobado, este estudiante tiene las puertas del mundo. Puede estudiar en cualquier universidad del mundo. Claro, va a pagar de repente por ahí que becas y todo eso, ¿no? Pero tiene las puertas abiertas. Ya no es que el estudiante se va, como por ejemplo, nosotros acá nomás Argentina. Si un niño de cuarto de primaria sale del Perú, llega a Argentina, en Argentina lo retroceden un año. Le dicen, no señora, acá somos un país adelantado, así que su niño está en cuarto, no, estaba, ahora está en tercero. Lo bajan. Bueno, el bachillerato internacional sirve para que el estudiante desde acá en el Perú continúe estudios internacionales. Pero mira, es por contenido y evalúan con números. Y para eso hay que estar bien preparado, hay que postular. O sea, que lo mejor de lo mejor resulta siendo, o sea, claro, porque ¿quién no quisiera estar en un bachillerato internacional, no? Incluso el COBAR, que son escuelas de alto rendimiento, desarrollan programas de bachillerato internacional. Entonces, colegas, no está tampoco muy jalado de los pelos lo que nos dice el profesor Lucio, ¿no? En algo tiene razón. Pero sí es importante tener una planificación. ¿Por qué? Porque la planificación nos va a permitir integrar con las demás áreas. Si no hay planificación, no hay integración, por lo tanto, no hay educación integral. Y la idea es desarrollar una educación integral. Muy bien, pueden registrar su asistencia, colegas, se les acaba de enviar el enlace, ok, por medio del chat. Nos dice Magali, hay estudiantes demasiado imperativos y no toman atención a la clase. ¿Qué criterios debería tomar? Bueno, primero tendría que pasar por una evaluación para saber si el estudiante tiene alguna condición. Si tiene alguna condición, pues se va a tener que hacer una adecuación curricular de lo que hemos visto ahora en su planificación curricular y ya. Pero si no fuera el caso y es un niño, digamos que normal, o sea, no tiene ninguna situación, ya, ahí hay que ver ya estrategias de manejo de la conducta en el aula. ¿Ok? Que se ve un tema interesante, ¿no? De repente lo propongo para más adelante. Estrategias para mejorar la conducta de mis estudiantes. ¿Ok? Muy bien, maestra Lili, ahí tiene el enlace, por favor, regístrense para validar su asistencia. ¿Ok?
A ver, continuamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Hemos hablado, miren, acerca de los criterios de evaluación, acerca de las evidencias, hemos hablado de competencias, del enfoque por competencias, de capacidades de desempeños. Todo esto apunta a un perfil de egreso que plantea nuestro Ministerio de Educación. Un perfil de egreso. Este perfil de egreso está enmarcado en uso de conocimiento científico, identidad, toma de decisiones, emprendimiento, comunicación asertiva, ¿ok? Son 11, no son estos exactamente, sino que es de qué se trata, ¿ok? Son 11 aproximadamente. Los enfoques transversales, disculpen, este no se ve, no sé por qué ha salido la imagen y se ha distorsionado, mil perdones. Vamos a hacerlo más chiquito para que se pueda ver algo. Con respecto a los enfoques transversales, colegas, ¿cómo se movilizan los enfoques transversales? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se trabajan los enfoques transversales? Por ejemplo, para eso debo tener en cuenta mi situación significativa de contexto. ¿Cuál es la situación significativa de contexto de este bimestre? Se me ocurre. Trata acerca de la paz, el trabajo colaborativo, el respeto hacia los demás. Ya, listo. Ya tienes entonces más o menos de qué vas a tratar tu clase el día de hoy. Se me ocurre. Vas a trabajar, no sé, matemática ya. Un tema complicado. Vas a trabajar eh, se me ocurre, ¿cómo se llama? Unidades de medida, ¿ya? Vas a trabajar unidades de medida en matemática. Entonces, ¿cuál es la situación significativa de este bimestre? Trata acerca de las buenas relaciones interpersonales, la convivencia, ok, ya. ¿Cuál es el enfoque transversal que debo trabajar ahora? Pues debo trabajar en un enfoque, obviamente está en mi planificación curricular anual y unidades, un enfoque relacionado a mi situación significativa de contexto. Si mi situación significativa trata acerca de los valores, ¿qué enfoque, cuál de los 7 se presta más? Se presta el enfoque de derechos, el enfoque de búsqueda de la excelencia y de orientación al bien común. Y el enfoque de atención inclusivo o de atención a la diversidad. Esos son los enfoques que se prestan, ¿no? Para la situación significativa de contexto. Entonces yo voy a trabajar normal la clase de unidades de medición, pero ya sé que debo tener en cuenta en mi sesión transversalizar estos enfoques. Por ejemplo, ¿cómo trabajo el enfoque transversal inclusivo de atención a la diversidad si estoy trabajando en matemática? Bueno, acuérdate que tienes que adecuar para los estudiantes inclusivos. Eso quiere decir que vas a hacer una ficha donde disminuyes el nivel de complejidad de lo que estás haciendo. Y esa ficha es solamente para los estudiantes inclusivos. ¿Y cómo trabajo el enfoque búsqueda de la excelencia? Si estoy trabajando matemática, estoy trabajando, se me ocurre el tema que les dije hace un momento, que es unidades de medida. Entonces, ¿cómo trabajo ese enfoque de búsqueda de la excelencia? Bueno, vas a trabajar, armar equipos y vas a buscar la forma de que entre ellos se apoyen, que se pongan metas de aprendizaje y que los estudiantes logren el aprendizaje que tú has planteado, ¿ok? Y de esa manera, mira, están buscando la excelencia, estás transversalizando. El enfoque de derechos, ¿cómo lo puedo trabajar en la clase de matemáticas si estoy trabajando polinomios? Bueno, no vas a transversalizarlo directamente con el tema de polinomio, pero sí con las actitudes de los estudiantes, ¿ok? No sé, de repente levantan la mano todos gritan, todos hablan, ya, no, chicos, acuérdense que todos tienen derecho a tomar la palabra, o sea, debería estar inmerso en tu quehacer pedagógico, en tu secuencia, deben estar inmensos los enfoques transversales. ¿Todos? No. Los que seleccionaste al iniciar el año. Pero deben tenerlo ahí. Los coordinadores de cada local, ellos deben tener cuál es la situación significativa de este bimestre y cuáles son los enfoques transversales que se van a trabajar en este bimestre. ¿Ok?
Perfecto. Listo, colegas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo vamos? Hemos hablado hoy día acerca de los conocimientos curriculares, una mirada al currículo nacional, a la evaluación, a los enfoques transversales. Y para ir finalizando esta transmisión que está muy interesante, tengo que mostrarles algo. Veamos. Permítanme. ¿Estás? Creo que está aquí, a ver. A ver, para ir cerrando esta exposición, quiero mostrarles una última tablita. Y con esta tablita ya cerramos, ¿ok? Los conocimientos curriculares. Aquí está. Mientras tanto, uy, ya pensé que les estaba compartiendo ya. Les comparto en breves. A ver, esta es la tablita que les quiero compartir. Ahora, si mientras tanto tengo por acá, a ver, comentarios. Sí, se les va a compartir el material, colegas, se les va a enviar junto con su certificado. ¿Ok? Muy bien, felicitaciones a los colegas que han participado. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. A ver, para ir cerrando, colegas, miren, esta tablita que ha traído tantas confusiones. ¿Cuándo ponerse a un estudiante? ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos colocarse? Cuando el estudiante muestre un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. ¿Ok? ¿Cuándo debemos ponerle B? Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado. O sea, está en segundo grado de primaria, pero evidencia desempeños del año anterior. O sea, de primer gradito. Ya, él merece una B. ¿Cuándo debemos ponerle A? Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado. Ah, o sea que el estudiante que logra lo que yo he planeado, sí. Demuestra manejo satisfactorio en todas las áreas propuestas y en el tiempo programado. Ah, eso significa que Pepito debe tener... Ah, profesor Omar, pero yo tengo un alumno que es muy bueno, es chancón, siempre hace muy bien, ponle A. Profesor Omar, pero es que es demasiado bueno, ese estudiante es muy amable, comparte, hace sus tareas, por eso ponle A. Entonces, ¿cuándo le debo poner a D? Ya, debes poner a D cuando el estudiante evidencia un nivel superior. ¿Superior a qué? Superior a lo esperado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. Este es el nivel esperado, pero va más allá. O sea, está en primero de primaria, pero ya lee fluido. O sea, evidencia desempeños de grados superiores. Entonces, no todos deben tener AD, sino aquellos que evidencian un nivel superior a lo esperado. ¿Ok, colegas? Muy bien, estimados maestros, esto era lo último que quería compartir con ustedes. Para nosotros ha sido todo un placer encontrarnos una vez más. Estamos prestos siempre a atender cualquier duda, cualquier dificultad. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes, estimados maestros, por haber participado de este seminario acerca de los conocimientos curriculares, ¿ok? Un análisis al currículo nacional y el enfoque por competencias. Un abrazo fuerte, colegas, cuídense mucho, bendiciones en casa. Cuídense bastante. Fuerte abrazo. Muchas gracias una vez más de parte de su editorial Escuela Activa. Cuídense bastante.